La vigilia en el páramo. Estaba acostumbrado a los entrenamientos rigurosos, las órdenes estrictas y la vida en los cuarteles, pero nada me había preparado para la vigilia en el páramo. La misión era simple en teoría: vigilar un área estratégica en la sierra, un punto clave para la seguridad nacional. Sin embargo, la simplicidad de la misión quedó eclipsada por la crudeza del entorno. El páramo era un lugar inhóspito, un vasto territorio de vegetación rala y vientos gélidos que cortaban la piel como cuchillas. Llegué al páramo con un equipo de 5 hombres. Nuestro cometido era establecer un puesto de vigilancia y mantenerlo durante un mes. El primer desafío fue adaptarnos al clima extremo. Durante el día, el sol era implacable, y por la noche, las temperaturas caían drásticamente. El viento nunca cesaba, y la sensación de aislamiento era abrumadora. La rutina diaria era monótona pero necesaria. Realizábamos patrullas, manteníamos el equipo en funcionamiento y nos turnábamos para vigilar. Los días se fundían unos con otros, y la noción del tiempo comenzó a desvanecerse. Fue alrededor de la segunda semana cuando noté algo extraño. Durante una de mis vigilias nocturnas, vi luces en la distancia. Al principio pensé que eran estrellas, pero su movimiento errático me hizo dudar. No informé a mis compañeros pensando que era un efecto del cansancio y la soledad. Pero las luces volvieron a aparecer, noche tras noche. Empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. Mis compañeros parecían no notar nada fuera de lo común, y yo no quería parecer el débil del grupo admitiendo mis temores. Una noche decidí investigar. Me adentré solo en la oscuridad del páramo, siguiendo las luces. Mientras caminaba, el silencio del lugar era absoluto, solo roto por el crujir de mis botas sobre la tierra seca. Las luces parecían alejarse a medida que me acercaba, como si me llevaran hacia algo. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño valle rodeado de colinas bajas. Las luces se detuvieron y se concentraron en un punto en el centro del valle. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Lo que vi allí me dejó sin aliento. No eran luces artificiales, sino un fenómeno natural que nunca había presenciado. La tierra parecía brillar con una luz tenue, creando un espectáculo de colores suaves que danzaban sobre la superficie. Me senté a contemplar el fenómeno, olvidando por un momento dónde estaba y la misión que tenía. Cuando regresé al campamento, no mencioné lo que había visto. Guardé el secreto para mí, temiendo que mis palabras pudieran romper el hechizo de aquel momento mágico. Los días siguieron pasando, y la rutina se reanudó. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Aquella vigilia en el páramo en medio de la soledad y el aislamiento me había mostrado una faceta desconocida de la naturaleza y, tal vez, de mí mismo. Después de aquella noche mi percepción del páramo cambió. Ya no lo veía solo como un lugar desolado y hostil, sino también como un espacio de misteriosa belleza. Sin embargo, la rutina militar no dejaba mucho espacio para la contemplación. Las tareas diarias seguían siendo tan exigentes y monótonas como siempre. Unos días después de mi encuentro con las luces misteriosas, un incidente rompió la monotonía de nuestra estancia en el páramo. Durante una patrulla rutinaria, uno de nuestros hombres, el cabo Martínez, desapareció. Había salido a verificar unos sensores a poca distancia del campamento y no regresó. Inmediatamente organizamos equipos de búsqueda. La preocupación era evidente en el rostro de cada uno de nosotros. El páramo, con sus vastas extensiones y su terreno irregular, podía ser un lugar peligroso, especialmente para alguien solo. Buscamos durante horas, llamando su nombre, revisando cada colina y cada valle que encontrábamos. La comunicación por radio con la base nos confirmó que no había reportado su posición ni pedido ayuda. Al caer la noche, y sin rastro de Martínez, tuvimos que regresar al campamento. La posibilidad de que hubiera tenido un accidente, o peor, se cernía sobre nosotros como una sombra pesada. La noche siguiente, mientras estaba de guardia, no podía dejar de pensar en Martínez. Miraba hacia el valle donde había visto las luces, preguntándome si él también las había visto y si había sentido atraído por ellas. De repente, en la oscuridad, vi una figura acercándose al campamento. Al principio pensé que era una alucinación, pero cuando la figura se acercó más, reconocí a Martínez. Estaba exhausto, desorientado, pero vivo. Después de atenderlo y asegurarnos de que estaba bien, le preguntamos qué había pasado. Su relato fue confuso.
Habló de haberse perdido, de caminar sin rumbo fijo y de ver luces en la distancia. Mencionó haber seguido las luces, pero sus recuerdos eran vagos e incoherentes. Su experiencia me hizo pensar en mi propio encuentro con las luces. Comencé a preguntarme si había algo más en el páramo, algo que no comprendíamos y que estaba más allá de nuestra percepción normal. Los días siguientes transcurrieron sin más incidentes. Martínez se recuperó completamente, aunque se mantuvo callado y pensativo. Yo también me encontraba reflexivo, sintiendo una extraña conexión con el páramo que no podía explicar completamente. Finalmente, nuestro tiempo en el páramo llegó a su fin. La misión se consideró un éxito desde el punto de vista militar, pero para mí había sido una experiencia que me había cambiado de manera profunda e inesperada. Mientras nos preparábamos para partir, eché una última mirada al valle. El páramo, con su belleza serena y sus misterios ocultos, había dejado una huella en mi alma. Sabía que, aunque dejaba físicamente aquel lugar, una parte de mí siempre permanecería allí, en vigilia en el páramo. El regreso a la civilización fue un ajuste. Los ruidos de la ciudad, las multitudes y la rutina diaria parecían ahora extraños y lejanos. La experiencia en el páramo había dejado una marca en mi ser, cambiando mi percepción del mundo y de mí mismo. En las semanas que siguieron, encontré difícil compartir mis experiencias con otros. Mis compañeros hablaban de la misión en términos prácticos, centrándose en los aspectos tácticos y los desafíos físicos. Pero para mí, había algo más, una dimensión que no podía expresar con palabras. A menudo, mis pensamientos volvían al páramo, a sus vastas extensiones y sus misteriosas luces. Me preguntaba si lo que había experimentado había sido real o simplemente producto de la soledad y la tensión. Decidí investigar por mi cuenta, buscando información sobre fenómenos similares en la sierra. Descubrí que había leyendas locales sobre luces en los páramos, historias transmitidas de generación en generación por las comunidades cercanas. Estas historias hablaban de luces que guiaban a los viajeros perdidos, o, en algunos casos, los llevaban a su perdición. Esta información me hizo reflexionar sobre la naturaleza de lo que había visto. ¿Eran las luces un fenómeno natural inexplicado, o había algo más en ellas? ¿Qué había experimentado realmente Martínez durante su desaparición? Estas preguntas me llevaron a una búsqueda más profunda, no solo de respuestas externas, sino también de un entendimiento interno. Comencé a leer sobre experiencias en la naturaleza, sobre cómo diferentes entornos pueden afectar nuestra psicología y percepción. En este proceso, empecé a entender que lo que había experimentado en el páramo era más que un fenómeno físico. Era una interacción entre el entorno y mi estado mental y emocional. El aislamiento, la belleza austera del paisaje y el desafío de la misión habían creado un espacio para una experiencia profundamente personal y transformadora. Con el tiempo, empecé a compartir mis pensamientos y experiencias con un grupo de apoyo para veteranos. Fue allí donde encontré a otros que habían tenido experiencias similares, momentos en sus misiones que iban más allá de lo cotidiano y lo explicado. Estas conversaciones me ayudaron a procesar mi experiencia y a darle un lugar en mi vida. Aprendí que muchos militares llevan consigo historias no contadas, experiencias que van más allá de la comprensión común de lo que significa servir. Un año después de mi misión en el páramo, tomé la decisión de volver. Necesitaba ver el lugar una vez más, sentir su atmósfera y confrontar los recuerdos y preguntas que había dejado atrás. Al llegar al páramo, sentí una sensación de regreso a casa. Todo estaba como lo recordaba. El viento frío, la vasta extensión de tierra y roca, y la tranquilidad abrumadora. Pasé varios días caminando por el páramo, reflexionando sobre mi vida y las decisiones que había tomado. Una noche me dirigí al valle donde había visto las luces por primera vez. Me senté allí en la oscuridad, esperando, no sabiendo si esperaba ver algo o simplemente buscaba cerrar un capítulo de mi vida. Las horas pasaron y no vi ninguna luz. Sin embargo, no me sentí decepcionado. Había encontrado lo que realmente buscaba, una paz y comprensión de mi experiencia que no dependían de fenómenos externos. En ese momento entendí que lo más valioso de mi tiempo en el páramo no había sido un fenómeno inexplicable o una aventura extraordinaria. Había sido el viaje interno que había emprendido, un viaje de autoconocimiento y conexión con algo más grande que yo mismo. Mi vigilia en el páramo había terminado, pero las lecciones y experiencias que había vivido allí continuarían siendo una parte esencial de quién era.
y de quién me estaba convirtiendo. La tumba en las alturas. Era un día normal en el cuartel cuando el comandante nos informó sobre una nueva misión. Nuestro objetivo era simple: reconocer un área en las alturas de la sierra, donde se habían reportado actividades inusuales. No se nos dio más información, pero en el ejército, las preguntas a menudo quedan sin respuesta. Partimos al amanecer. El frío de la montaña calaba hasta los huesos. Nuestro equipo estaba formado por 5 hombres, incluyéndome. Conocía bien a mis compañeros. Habíamos compartido muchas misiones juntos. Estaba Luis, siempre el bromista del grupo; Carlos, el más serio y reflexivo; Andrés, el más joven y entusiasta; y el sargento Ramírez, nuestro líder, un hombre de pocas palabras, pero de gran experiencia. La marcha era ardua. Las pendientes empinadas y el aire delgado hacían que cada paso fuera un esfuerzo. No hablábamos mucho durante la ascensión, todos concentrados en la tarea. A medida que ascendíamos, el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían escasos y la niebla se espesaba, envolviéndonos en un manto de silencio. Al llegar a una meseta, el sargento Ramírez nos ordenó hacer un alto. Mientras descansábamos, noté algo extraño a lo lejos. Algo que parecía fuera de lugar en ese paisaje desolado. Era una estructura apenas visible entre la niebla. Señalé a mis compañeros y decidimos investigar. A medida que nos acercábamos, la forma se hizo más clara. Era una tumba, una antigua tumba de piedra solitaria en la cima de la montaña. No había señales de un cementerio cercano, ni rastro de civilización. Era como si alguien hubiera elegido ese lugar remoto y olvidado para enterrar un secreto. El sargento Ramírez nos ordenó mantenernos alerta mientras examinábamos el lugar. La tumba estaba cubierta de musgo y las letras en la lápida estaban casi borradas por el tiempo. Intenté descifrar el nombre, pero solo pude leer una fecha: 1872. ¿Qué hacía una tumba tan antigua en ese lugar? ¿Y por qué nos habían enviado a investigar esta área? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente, pero antes de que pudiera reflexionar más, Carlos llamó nuestra atención. Había encontrado algo, un objeto medio enterrado cerca de la tumba. Era un diario viejo y desgastado por el tiempo. Abrí el diario con cuidado, temiendo que se desintegrara en mis manos. Las primeras páginas estaban ilegibles, pero luego encontré entradas escritas con una caligrafía cuidadosa. Comencé a leer en voz alta para que mis compañeros escucharan. Hemos llegado a la cima después de una ardua jornada. El aire es frío y cortante, pero la vista es majestuosa. Mi propósito aquí sigue siendo un enigma, incluso para mí. Me han encomendado una tarea, pero los detalles son escasos. Mañana comenzaré la exploración del área. Mientras leía, una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Quién era el autor de este diario y qué tarea tan misteriosa había llevado a cabo en estas montañas solitarias? He descubierto algo extraño en el valle, algo que no parece pertenecer a este mundo. Mis superiores necesitan saberlo, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? He decidido mantenerlo en secreto hasta entender mejor lo que he encontrado. ¿Qué habría encontrado?, murmuró Luis mirando hacia la niebla como si esperara que la respuesta emergiera de ella. Seguí leyendo. Cada entrada del diario añadía más misterio y menos respuestas. Noches sin dormir. Las visiones me atormentan. Algo en estas montañas altera la mente y el alma. Debo irme pronto, pero me siento incapaz de dejar este lugar. Hay una conexión ahora, una atracción oscura y profunda. El sargento Ramírez frunció el ceño. Esto no parece el tipo de información por la que nos enviarían a investigar, dijo con voz grave. No puedo salir. Me han atrapado. Si alguien encuentra este diario, que sepa que las respuestas están aquí, en las montañas, en la tumba. No es solo una tumba, es... La última entrada estaba incompleta, como si el autor hubiera sido interrumpido abruptamente. Nos quedamos en silencio, cada uno procesando lo que acabábamos de descubrir. La tumba, el diario, las visiones. ¿Qué misterios ocultaba esta parte de la sierra? Debemos informar esto, dijo Carlos. Pero antes de que pudiéramos decidir nuestro próximo paso, un ruido nos sobresaltó. Era un sonido sutil, como el crujir de piedras bajo un peso inesperado. Nos pusimos en posición defensiva, mirando en todas direcciones. La niebla era espesa, limitando nuestra visión. De repente, una figura emergió de la bruma. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Su ropa estaba desgarrada y llevaba una barba larga y descuidada. Se detuvo a unos metros de nosotros, mirándonos con ojos salvajes y desesperados. «¿Quién eres tú?», preguntó el sargento Ramírez con firmeza.
El hombre parecía luchar por encontrar las palabras. Yo escribí el diario, balbuceó finalmente. Quedamos atónitos. ¿Cómo era posible? Las fechas en el diario indicaban que tenía más de 100 años. ¿Cómo? Fue lo único que pude preguntar. El hombre miró hacia la tumba y luego a nosotros. La tumba, dijo con voz temblorosa, no es lo que parece. Es un portal, un paso a algo que no debería ser perturbado. Yo lo abrí y ahora no puedo escapar. La idea era absurda, imposible, pero ahí estaba él, una prueba viviente de algo inexplicable. ¿Qué hay en la tumba?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. El hombre parecía luchar con sus recuerdos. No es una tumba, repitió. Es un umbral. Y lo que hay detrás es una oscuridad que no pertenece a nuestro mundo. Nuestros instintos nos decían que debíamos irnos, reportar lo sucedido y olvidar esta locura. Pero había algo en las palabras del hombre, algo en su mirada aterrada, que nos decía que había más en esta historia, algo que debíamos descubrir. El hombre que se presentó como Mateo parecía agotado y confundido. Nos contó que había sido parte de una expedición científica, pero algo salió terriblemente mal cuando descubrieron la tumba. Desde entonces, se encontraba atrapado en una especie de bucle temporal, incapaz de dejar las montañas. «Deben ayudarme», suplicó Mateo. «Hay algo en la tumba que mantiene este ciclo. Si lo destruimos, quizás pueda ser liberado». La historia era inverosímil, pero la evidencia estaba frente a nosotros. Decidimos ayudar a Mateo, aunque fuera solo para descubrir la verdad. Nos acercamos a la tumba con precaución. Era una construcción antigua y desgastada, pero se sentía cargada de una energía extraña. Mateo nos guió hacia un símbolo grabado en la lápida, algo que no habíamos notado antes. Era un diseño intrincado, como una especie de sello o cerradura. «Esto es lo que mantiene el ciclo», explicó Mateo. «Necesitamos romperlo». Luis, siempre el más escéptico, se burló de la idea. «¿Y cómo se supone que rompamos un sello mágico?», preguntó. Mateo sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño martillo y cincel, desgastados por el tiempo y el uso. «Con esto», dijo simplemente. Nos turnamos golpeando el símbolo, cada impacto resonando en la quietud de la montaña. Tras varios minutos la piedra comenzó a resquebrajarse, y el símbolo se rompió en pedazos. De repente, un viento helado sopló desde la tumba, tan fuerte que nos obligó a retroceder. La tierra tembló, y un sonido sordo y profundo emergió de la tumba, como si algo grande se estuviera despertando. Mateo cayó de rodillas, gritando de alegría y alivio. «Es el fin, por fin», exclamó. Pero nuestra celebración fue breve. Un estruendo atronador nos sacudió, y del suelo emergió una figura espectral, un ser de aspecto antiguo y terrible. Sus ojos ardían con una luz fría e inhumana, y su presencia llenaba el aire de un terror indescriptible. El sargento Ramírez nos ordenó prepararnos para lo peor. Sacamos nuestras armas, pero algo nos decía que no servirían contra esta entidad. El ser espectral nos observaba con curiosidad, como si fuéramos meros insectos en su presencia. Luego, con un movimiento rápido, se lanzó hacia nosotros. En ese momento, todo se volvió caos. Disparos, gritos, el viento aullando, y luego una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, nos encontramos de vuelta en la meseta, justo donde habíamos encontrado la tumba, pero ahora no había rastro de ella. Solo éramos nosotros, exhaustos y confundidos, y Mateo, que yacía inmóvil en el suelo. Nos apresuramos a comprobar su estado, pero era demasiado tarde. Mateo había fallecido, con una expresión de paz en su rostro que no había tenido en vida. Regresamos al cuartel en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Qué había sido real y qué ilusión? ¿Habíamos liberado a Mateo o solo habíamos sido parte de su maldición? La misión fue clasificada como confidencial, y se nos ordenó no hablar de ella. Pero las noches en las que el viento sopla fuerte en la sierra, no puedo evitar preguntarme qué fue lo que realmente encontramos en la tumba en las alturas. La huida de la cordillera. Me encontraba en un pequeño refugio de montaña, aislado, frío, un lugar que apenas recordaba cómo había llegado. Mi nombre es Eduardo, y hasta hace poco era un soldado en una unidad de reconocimiento. Nuestro trabajo era sencillo: patrullar la cordillera, asegurarnos de que no hubiera actividad enemiga y volver a la base. Pero algo salió terriblemente mal.
Habíamos salido en patrulla hace 3 días, con provisiones para una semana, equipo de campaña y armas. Éramos 5. El sargento Ramos, el cabo Martínez, Luis, Andrés y yo. La cordillera era un gigante imponente, con picos que se perdían en el cielo y valles tan profundos que parecían tragarse la luz del sol. Habíamos recorrido estas montañas innumerables veces, pero en esta ocasión algo era diferente. Había un silencio extraño, una quietud que se sentía antinatural. El segundo día, mientras atravesábamos un estrecho paso entre 2 gigantescos peñascos, sucedió una explosión. Todo se volvió confuso, ruido, gritos, y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba solo, tendido sobre la nieve fría y manchada de sangre. No había rastro de mis compañeros, ni del equipo, nada. Solo yo, herido, con un dolor sordo en la pierna y la incertidumbre de no saber qué había pasado. Intenté llamar por radio, pero estaba dañada. Mi única opción era moverme, buscar refugio antes de que cayera la noche y las temperaturas se volvieran mortales. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse en pie, apoyándome en una rama que encontré a mi lado. Cada paso era una tortura, pero sabía que detenerme significaba la muerte. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño refugio de montaña. Era una caseta de madera, vieja, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. Dentro, encontré una vieja estufa, algunos restos de comida y un par de mantas raídas. Era poco, pero suficiente para sobrevivir. Ahora, sentado en esta caseta, con el frío calándome los huesos y el miedo apoderándose de mi mente, solo puedo pensar en una cosa: necesito salir de aquí. Pero algo me dice que esta montaña esconde secretos, y que mi huida no será tan sencilla como parece. El día avanzaba lentamente, y con cada hora que pasaba, la sensación de inquietud crecía dentro de mí. La cordillera, con sus picos cubiertos de nieve y sus valles profundos, parecía estar observándome. Decidí que debía moverme al día siguiente. Quedarse en un solo lugar era demasiado peligroso. Pasé una noche inquieta, apenas dormí. Cada sonido me sobresaltaba, y la estufa apenas proporcionaba calor. A la mañana siguiente, con la primera luz del alba, empecé a prepararme para partir. Revisé mi equipo: una brújula, un mapa parcialmente quemado de la cordillera, una cantimplora casi vacía, y un cuchillo de supervivencia. No era mucho, pero tendría que bastar. Comencé mi descenso por la ladera de la montaña, apoyándome en un bastón improvisado. La niebla se cernía sobre el paisaje, transformando todo en un mundo etéreo y silencioso. La visibilidad era reducida, y cada paso era un acto de fe. Recordaba vagamente el mapa, y sabía que debía dirigirme hacia el sur, hacia el valle, donde podría encontrar un arroyo y, con suerte, un camino que me llevase de vuelta a la civilización. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en mis compañeros. ¿Qué les había sucedido? ¿Habían sobrevivido a la explosión? El sentimiento de culpa me invadía, porque yo había sobrevivido y ellos no. De repente, un ruido me sacó de mis pensamientos. Algo se movía entre la niebla. Me detuve, tratando de agudizar mis sentidos. Podía ser un animal, pero también algo peor. La guerra nos había enseñado a ser cautelosos. En estas montañas, el enemigo podía estar en cualquier parte. Me escondí detrás de un árbol, observando. Una figura se movía lentamente entre la bruma, una silueta apenas visible. Mi corazón latía con fuerza. ¿Amigo o enemigo? ¿Real o fruto de mi imaginación? La figura se detuvo, como si olfateara el aire, y luego siguió su camino. Esperé unos minutos antes de seguir. La presencia de esa figura me había alertado. No estaba solo en esta montaña. Tenía que ser más cuidadoso. Ento sopla fuerte en la sierra. No puedo evitar preguntarme qué fue lo que realmente encontramos en la tumba en las alturas. Avancé con cautela, manteniéndome alerta a cualquier sonido, cualquier movimiento. El terreno se volvía más complicado, más empinado. De repente mi pie resbaló y caí rodando por la ladera. Traté de aferrarme a algo, pero fue inútil. El mundo giraba a mi alrededor, y luego todo se volvió negro. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en un lugar desconocido, tumbado sobre un lecho de hojas secas. El dolor en mi cuerpo era insoportable, y por un momento pensé que no podría levantarme. Miré alrededor, tratando de orientarme. Estaba en un valle, rodeado de altos árboles y una espesa vegetación.
La caída me había llevado lejos de mi ruta inicial. Con esfuerzo, me incorporé. Mi pierna herida estaba en peores condiciones, y cada movimiento era un tormento. Sin embargo, sabía que no podía quedarme allí. Debía encontrar agua y un lugar seguro antes de que cayera la noche. Comencé a caminar, apoyándome en las ramas y las rocas. El valle era silencioso, solo roto por el sonido de mis pasos y el ocasional canto de un pájaro. A medida que avanzaba, empecé a notar algo extraño. En el suelo había marcas, huellas que parecían humanas. No estaban frescas, pero tampoco eran muy antiguas. Alguien más había pasado por aquí. Seguí las huellas, esperando encontrar alguna pista sobre mis compañeros o quizás algún otro superviviente. Las huellas me llevaron a un pequeño arroyo. El agua era clara y fría, un alivio para mi garganta reseca. Bebí con avidez, llené mi cantimplora, y luego me senté a descansar un momento. Mientras estaba allí, reflexioné sobre mi situación. Estaba perdido, herido, y sin forma de comunicarme. Mi única esperanza era llegar a algún puesto de vigilancia o encontrar un camino que me llevase de vuelta a la civilización. Pero la cordillera era enorme, y sin un mapa claro, estaba prácticamente a ciegas. Decidí seguir el curso del arroyo con la esperanza de que me llevase a algún lugar habitado. El camino no era fácil, tenía que sortear rocas, raíces y tramos embarrados. El sol comenzaba a bajar y la luz en el valle se atenuaba. De pronto, escuché un sonido que heló mi sangre. Un crujido, como de ramas rompiéndose, proveniente de detrás de unos arbustos. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Algo o alguien se estaba acercando. Con el corazón latiendo en mi pecho, me escondí detrás de un árbol cercano. Observé con cautela la dirección del sonido. Entonces, vi algo que me dejó sin aliento. Una figura emergió de entre los arbustos. Era un hombre, desaliñado, con la ropa rasgada y una barba descuidada. Pero lo más sorprendente era su rostro. Era el cabo Martínez, uno de mis compañeros de patrulla. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer al cabo Martínez. Por un momento dudé si acercarme o mantenerme oculto. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si había caído en alguna especie de locura debido al aislamiento? Las posibilidades bailaban en mi mente, pero la necesidad de respuestas y la esperanza de no estar solo en esta situación me impulsaron a salir de mi escondite. «Martínez», dije con voz ronca, saliendo detrás del árbol. Él se giró bruscamente. Su rostro reflejaba sorpresa y desconfianza. Por un instante, sus ojos me estudiaron como tratando de reconocerme. Luego, su expresión cambió a una de alivio y casi alegría. «Eduardo, Dios mío, ¿eres tú?», exclamó con voz quebrada. Nos aproximamos lentamente, evaluándonos mutuamente. Martínez estaba en mal estado. Su rostro estaba demacrado y tenía varias heridas que parecían haber sido tratadas de forma rudimentaria. «¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás?», pregunté ansiosamente. Martínez sacudió la cabeza con una mezcla de confusión y dolor. «No lo sé. Después de la explosión, todo se volvió caos. Me desperté solo, herido. He estado tratando de encontrar el camino de regreso, pero esta montaña es un laberinto». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Estábamos perdidos, posiblemente los únicos supervivientes y sin un plan claro sobre qué hacer. «Tenemos que seguir bajando», dije con determinación. «Buscar un puesto de vigilancia o un camino, no podemos quedarnos aquí». Martínez asintió. Decidimos seguir el curso del arroyo, esperando que nos guiara hacia alguna señal de civilización. A medida que avanzábamos, intercambiábamos historias sobre lo que habíamos vivido desde la explosión. La conversación era una mezcla de recuerdos y teorías sobre lo que pudo haber causado el desastre. A medida que el sol se ponía, la luz en el valle disminuía rápidamente. Encontrar un lugar para pasar la noche se volvió nuestra prioridad. Descubrimos una pequeña cueva cerca del arroyo, lo suficientemente grande para resguardarnos. Con ramas y hojas, improvisamos una especie de lecho y encendimos una pequeña fogata en la entrada para mantenernos calientes y alejar a los animales. La noche en la cueva pasó con una tensión palpable. A pesar del cansancio, el sueño era esquivo, interrumpido por cada crujido y susurro del bosque. Martínez y yo nos turnábamos para vigilar la entrada, aunque ninguno de los dos habló mucho. Había una sensación de vulnerabilidad al estar en la naturaleza.
rodeados de oscuridad y desconocimiento. Al amanecer nos preparamos para continuar nuestro descenso. La prioridad era encontrar un camino o alguna señal de civilización. A medida que avanzábamos, la vegetación se hacía más densa y el terreno más difícil. Nuestras conversaciones eran breves, centradas en la supervivencia y en mantener el ánimo. Después de varias horas de caminata, nos topamos con algo inesperado. En medio de la nada, oculta entre la vegetación, encontramos una pequeña cabaña de madera. Parecía abandonada, con la puerta entreabierta y una ventana rota. Con precaución nos acercamos. Martínez me cubría mientras yo inspeccionaba el interior. La cabaña estaba vacía, pero había signos de que alguien había estado allí no hace mucho. Había una cama improvisada, una mesa con algunos utensilios y una vieja estufa de leña. «Alguien estuvo aquí», murmuré. Martínez entró después de mí, examinando el lugar con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Crees que sea seguro quedarnos aquí?», preguntó. «Podría ser nuestra mejor opción por ahora. Al menos tenemos un techo y podemos hacer un fuego para calentarnos». Decidimos quedarnos en la cabaña esa noche. Mientras Martínez recolectaba leña, yo exploré los alrededores. No había señales de vida, solo el bosque y el sonido del viento entre los árboles. Esa tarde, mientras preparábamos una sencilla comida con lo poco que teníamos, Martínez rompió el silencio. «Eduardo, he estado pensando, ¿y si no fue un accidente? La explosión, quiero decir». Su pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en sobrevivir que apenas había pensado en las causas. «¿Qué sugieres?», pregunté. «No lo sé, solo hay algo que no encaja». Todo era demasiado tranquilo antes de la explosión. Sus palabras resonaron en mi mente. Era cierto, algo había estado extraño en esa patrulla, pero no podía ponerle dedo en la llaga. Esa noche, bajo el techo de la cabaña, el sonido del viento parecía susurrar secretos en la oscuridad. Dormimos en turnos, pero el sueño era ligero, lleno de sueños inquietantes y la sensación de que algo se escondía en las sombras de la montaña. A la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las ramas, la cabaña parecía menos amenazante y más un refugio fortuito. Después de un desayuno frugal, Martínez y yo decidimos explorar los alrededores en busca de cualquier pista que nos pudiera ayudar a entender nuestra situación o encontrar un camino a casa. Mientras caminábamos, el silencio del bosque era omnipresente, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que dábamos parecía resonar en el vacío del valle. Era inquietante, pero a la vez nos impulsaba a seguir adelante con renovada determinación. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo inesperado. Un sendero estrecho, casi oculto por la vegetación, que parecía bajar por la ladera de la montaña. Estaba marcado con cintas de tela atadas a las ramas, una señal de que alguien lo había utilizado recientemente. «Esto podría llevarnos a algún lugar», dije examinando el sendero. Martínez asintió, aunque su expresión reflejaba cautela. «Podría ser nuestra mejor oportunidad, pero debemos ser cuidadosos, no sabemos quién lo ha marcado o por qué». Decidimos seguir el sendero, manteniendo una vigilancia constante. A medida que descendíamos, el paisaje cambiaba. Los árboles se espaciaban más y el terreno se volvía más rocoso. El aire era más fresco y llevaba consigo el olor a tierra y hojas húmedas. El sendero nos llevó a un claro donde la vista se abría hacia el valle. Desde allí, podíamos ver parte de la cordillera extendiéndose majestuosa. La belleza del paisaje era impresionante, pero también recordaba nuestra insignificancia frente a la vastedad de la naturaleza. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que nos detuvo en seco. Un ruido sordo, como de algo pesado moviéndose entre los árboles. Nos agachamos, ocultándonos entre la maleza, mientras nuestros ojos buscaban el origen del sonido. De entre los árboles emergió una figura. No era un animal, sino un hombre. Vestía ropa de camuflaje y llevaba una mochila grande. Se movía con cautela, mirando constantemente a su alrededor. Martínez y yo intercambiamos una mirada. ¿Amigo o enemigo? En estas montañas, la línea entre ambos podía ser difusa. Decidimos seguirlo a distancia, esperando descubrir sus intenciones y, tal vez, encontrar respuestas a nuestras preguntas. Siguiendo al desconocido a través del bosque, Martínez y yo mantuvimos una distancia prudente. Cada paso era calculado para evitar alertarlo de nuestra presencia.
A medida que avanzábamos, el hombre se adentraba más en la cordillera, moviéndose con un propósito que sugería un conocimiento profundo del terreno. Mientras lo seguíamos, no podía evitar preguntarme quién era y qué hacía allí. ¿Era un superviviente como nosotros o algo más? La incertidumbre pesaba en mi mente, pero sabía que las respuestas eran cruciales para nuestra supervivencia. El hombre finalmente se detuvo en una pequeña explanada oculta entre los árboles. Cuidadosamente dejó su mochila en el suelo y comenzó a montar un campamento rudimentario. Martínez y yo nos ocultamos detrás de unos arbustos cercanos, observando. «Deberíamos acercarnos, hablar con él», susurré. Martínez asintió con cautela. «Estoy de acuerdo, pero debemos ser cuidadosos. No sabemos si está solo». Tomando una profunda respiración para calmar mis nervios, salí de nuestro escondite con las manos en alto, mostrando que no éramos una amenaza. Martínez me siguió, igualmente visible y desarmado. El hombre se giró rápidamente al escuchar nuestros pasos, su mano instintivamente buscando algo que parecía ser un arma en su cinturón. Nos observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «No queremos problemas», dije, intentando sonar lo más calmado posible. «Somos supervivientes, igual que tú». El hombre nos examinó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, su mano se alejó del arma y su expresión se suavizó ligeramente. «¿Supervivientes?», repitió con una voz ronca. «¿De qué?». «De una explosión en la montaña», respondió Martínez. «Estábamos en una patrulla militar cuando todo sucedió». El hombre nos miró con una mezcla de interés y precaución. «Yo también soy un superviviente, pero de otro tipo», dijo finalmente. «Mi nombre es Alejandro, y he estado en estas montañas durante semanas, huyendo». «¿Huyendo?», pregunté confundido. «¿De qué?». Alejandro se sentó en una roca, señalando que podíamos hacer lo mismo. Una vez sentados, comenzó a relatar su historia. Era un geólogo que había venido a la cordillera para estudiar unas formaciones rocosas inusuales. Durante su investigación, había descubierto algo que lo puso en peligro. No era una amenaza natural, sino humana. Habló de un grupo armado que operaba en secreto en la montaña, involucrado en actividades que no pudo describir con detalle, pero que eran suficientemente peligrosas para que lo persiguieran. «Creo que vuestra explosión y mi situación podrían estar relacionadas», concluyó Alejandro. La revelación nos dejó atónitos. La idea de que algo más grande y más peligroso se escondía en las sombras de la cordillera era aterradora. «Necesitamos salir de aquí», dije, la urgencia creciendo en mi voz. «Juntos, quizás tengamos una oportunidad». Alejandro asintió. «Conozco estas montañas mejor que nadie ahora. Puedo guiarlos, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Así, con un nuevo aliado y una amenaza aún mayor acechando en las sombras, continuamos nuestra huida de la cordillera, cada paso llevándonos más profundo en un misterio que apenas comenzábamos a entender. Con Alejandro guiándonos, nuestra marcha a través de la cordillera se tornó más decidida. Aunque el peligro de encontrarnos con el grupo armado era alto, la posibilidad de descubrir la verdad detrás de la explosión y encontrar un camino a casa nos impulsaba a seguir adelante. Alejandro conocía bien la topografía de la montaña y nos llevó por senderos ocultos y valles inexplorados. Mientras caminábamos, compartió más detalles sobre sus encuentros con el grupo armado. Eran hombres bien equipados y parecían estar buscando algo específico en la montaña, aunque él no había podido determinar qué era. «Tienen campamentos dispersos», explicó Alejandro. «Si logramos evitarlos, podríamos llegar a una zona más segura al este, donde hay un pequeño pueblo». La presencia de un grupo armado en la montaña complicaba enormemente nuestra situación. No solo teníamos que lidiar con el terreno y la supervivencia, sino también con una amenaza humana desconocida. A medida que el día avanzaba, el terreno se volvía más áspero. El aire frío de la montaña mordía nuestros rostros y el cansancio empezaba a hacer mella en nosotros. Pero no nos detuvimos. La urgencia de nuestra situación nos empujaba a seguir. Al caer la tarde, Alejandro nos señaló un lugar para acampar. Una pequeña cueva oculta entre las rocas. Era un refugio precario, pero nos ofrecía protección y un lugar para descansar. Mientras preparábamos una fogata, Alejandro continuó su relato. Habló de cómo había descubierto por accidente un campamento del grupo armado y había escuchado fragmentos de conversaciones sobre un hallazgo y operaciones en la montaña. Fue después de eso que comenzó a ser perseguido.
Es evidente que están aquí por algo más que una simple patrulla o entrenamiento, concluyó. Esa noche, mientras el fuego parpadeaba y las sombras danzaban en las paredes de la cueva, nos sumimos en nuestros pensamientos. ¿Qué era lo que buscaba ese grupo en la cordillera? ¿Y cómo estaba relacionado con la explosión que nos había dejado varados? Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, retomamos nuestra marcha. Alejandro nos advirtió que estaríamos pasando cerca de uno de los campamentos del grupo armado y que debíamos ser extremadamente cuidadosos. Nos movimos en silencio, evitando ser detectados. A medida que nos acercábamos al área señalada por Alejandro, la tensión crecía. Cada ruido del bosque nos ponía en alerta. Cada sombra podía ser un enemigo. Fue entonces cuando lo vimos. Un campamento camuflado entre los árboles, con varias tiendas y hombres armados patrullando el área. Nos agachamos, ocultándonos entre la vegetación, observando. «Necesitamos rodearlo», susurró Alejandro. Con cuidado, comenzamos a movernos alrededor del campamento, manteniéndonos fuera de la vista, pero mientras lo hacíamos, un sonido atrajo nuestra atención. Era una conversación entre dos hombres del grupo armado, y lo que escuchamos nos dejó helados. Hablaron de un objeto encontrado en una de las cuevas de la montaña, algo de gran valor y potencial peligroso. También mencionaron la necesidad de limpiar el área, lo que sugirió que sabían de nuestra presencia. Con esta nueva información nos alejamos del campamento lo más rápido y silenciosamente que pudimos. Ahora no solo éramos fugitivos en una montaña hostil, sino también testigos de algo mucho más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Alejándonos del campamento con la nueva y perturbadora información, nuestro grupo se encontraba en un estado de alerta máxima. La revelación sobre el objeto desconocido y las intenciones del grupo armado nos planteaba un dilema: seguir buscando un camino a casa o intentar descubrir más sobre este misterioso hallazgo y su posible conexión con la explosión. Alejandro, con su conocimiento del terreno, sugirió un camino alternativo que nos alejaría de los campamentos conocidos, pero también nos llevaría a través de una parte más peligrosa y desconocida de la cordillera. «Es un riesgo», dijo, «pero es nuestra mejor opción para evitar ser capturados». Mientras avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito. Las rocas afiladas y los precipicios ocultos bajo la maleza hacían cada paso peligroso, pero era el silencio lo que más nos inquietaba. Un silencio pesado, cargado de una sensación de que no estábamos solos. Fue Martínez quien primero notó que nos seguían. Al principio, eran apenas sombras fugaces en el rabillo del ojo, pero pronto se hizo evidente que había figuras moviéndose entre los árboles, manteniéndose siempre a una distancia prudente. «Nos han descubierto», susurró, su rostro reflejando la gravedad de nuestra situación. Alejandro nos llevó a través de un denso bosque, tratando de despistar a nuestros perseguidores. Pero ellos conocían la montaña casi tan bien como él. «Tenemos que enfrentarlos», dije finalmente deteniéndome. «Si seguimos huyendo, solo será cuestión de tiempo antes de que nos atrapen». Martínez y Alejandro estuvieron de acuerdo. Preparamos una emboscada utilizando el terreno a nuestro favor. Esperamos tensos, cada uno sumergido en sus propios pensamientos sobre lo que estaba por venir. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Los hombres que nos seguían eran experimentados, pero teníamos la ventaja del elemento sorpresa. En el caos logramos neutralizar a nuestros perseguidores, pero no sin consecuencias. Martínez resultó herido, una bala rozando su hombro. Después del enfrentamiento, revisamos a los hombres caídos. No llevaban identificación alguna, pero su equipamiento era de alta calidad y no parecían simples mercenarios. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Alejandro, examinando uno de los rifles. Con Martínez herido y la certeza de que más hombres vendrían en nuestra búsqueda, nos apresuramos a dejar el área. Alejandro nos guió a través de un laberinto de cañones y barrancos, buscando un lugar seguro donde Martínez pudiera recuperarse y replantear nuestro próximo movimiento. A medida que avanzábamos, la realidad de nuestra situación se hacía más clara. Estábamos involucrados en algo que iba más allá de una simple misión de patrulla o un accidente. Algo valioso y peligroso estaba oculto en estas montañas, y había quienes estaban dispuestos a matar para protegerlo. Encontramos refugio en una pequeña caverna oculta tras una cascada. El sonido del agua cayendo ofrecía una cortina de sonido que nos protegía de ser descubiertos. Alejandro y yo atendimos la herida de Martínez lo mejor que pudimos, limpiando y vendando el rozón de bala en su hombro. A pesar del dolor, Martínez se mantenía firme.
su determinación inquebrantable. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», advirtió Alejandro. «Enviarán más hombres». Sabíamos que tenía razón. Necesitábamos un plan, y rápidamente. Esa noche, bajo el tenue resplandor de una linterna, discutimos nuestras opciones. Alejandro sugirió que el objeto del que hablaban los hombres podría estar en alguna de las cuevas más profundas de la cordillera, lugares a los que él había planeado explorar antes de ser perseguido. «Si encontramos ese objeto, quizás podamos entender qué está pasando aquí», dijo. Martínez, a pesar de su herida, insistió en continuar. «Este ya no es solo un asunto de supervivencia», afirmó. «Hay algo más en juego y debemos descubrir qué es». Al amanecer, con Martínez algo recuperado, reanudamos nuestra marcha. Alejandro nos llevó a través de un camino que serpenteaba por escarpados acantilados y densos bosques. Mientras avanzábamos, el cielo se oscureció y una tormenta se desató sobre nosotros, con fuertes vientos y lluvia torrencial. La tormenta dificultaba nuestra visión y movimientos, pero al mismo tiempo nos brindaba cierta cobertura contra nuestros perseguidores. Avanzamos tan rápido como las condiciones lo permitían, dirigiéndonos hacia una zona que Alejandro consideraba probable para la ubicación del misterioso objeto. Tras horas de ardua marcha, llegamos a un área llena de cavernas y formaciones rocosas. Alejandro señaló hacia una gran cueva en la base de un acantilado. «Allí», dijo. «Esa cueva no estaba en mis mapas. Es posible que sea el lugar que buscamos». Nos adentramos en la cueva con cautela, nuestras linternas iluminando el camino. El interior era vasto, con estalactitas colgando del techo y un eco que llevaba nuestros pasos por oscuros corredores. Después de explorar durante un tiempo, encontramos algo extraordinario. Una cámara oculta, accesible a través de un estrecho pasaje. Dentro, había algo que parecía un artefacto antiguo, incrustado en la roca. Era metálico, con símbolos extraños grabados en su superficie y emitía un débil resplandor. Esto es increíble», murmuró Alejandro examinándolo. «Parece prehistórico, pero su tecnología...». Antes de que pudiera terminar, un ruido nos alertó. Alguien más había entrado en la cueva. Nos escondimos en la sombra, observando. Un grupo de hombres armados entró en la cámara, liderados por una figura que reconocimos inmediatamente. El comandante de nuestra unidad militar, el hombre que había enviado a nuestra patrulla a la cordillera. «Así que aquí está», dijo el comandante mirando el artefacto. Por fin, su presencia allí revelaba una verdad escalofriante. Nuestra misión había sido una fachada desde el principio, parte de una búsqueda más grande y siniestra. Escondidos en la oscuridad de la cueva, observábamos al comandante y a sus hombres examinar el artefacto. La traición era una puñalada directa al corazón. Nunca habríamos imaginado que nuestro propio líder estuviera involucrado en algo tan oscuro. El comandante hablaba por un radio, mencionando que había asegurado el objeto. Su tono era triunfal, como si hubiera completado una misión de gran importancia. Los hombres a su alrededor parecían igualmente complacidos, conscientes de la importancia de su descubrimiento. Alejandro me miró, su expresión mezcla de ira y consternación. «Debemos hacer algo», susurró. «No podemos dejar que se lleven eso, sea lo que sea». Martínez, a pesar de su herida, asintió en acuerdo. Planeamos rápidamente. Nuestra única ventaja era el elemento sorpresa y el conocimiento de la cueva que Alejandro había adquirido en las últimas horas. Nos dividimos. Alejandro y yo iríamos a confrontar al comandante, mientras Martínez se encargaría de crear una distracción. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, salimos de nuestro escondite. La distracción de Martínez funcionó. Una explosión resonó en otro extremo de la cueva, y los hombres del comandante se dispersaron, dejándolo vulnerable. «¡Comandante!», grité, saliendo a la luz. El comandante se giró sorprendido, su expresión cambiando de shock a furia al reconocernos. «¿Ustedes? Imposible». «¿Qué es esto, comandante? ¿Por qué nos traicionó?», demandé saber. El comandante se recompuso, su mirada fría y calculadora. «Esto es más grande que ustedes, que cualquier cosa que puedan entender. Este artefacto cambiará el curso de la historia». Alejandro intervino. «¿A qué costo? ¿Cuántas vidas está dispuesto a sacrificar por su ambición?». El comandante se rió con desdén. «Siempre hay un costo, Alejandro. Pero el poder que este artefacto ofrece vale cualquier precio». En ese momento,
Martínez apareció detrás del comandante, apuntándole con un arma. «Baje el radio y aléjese del artefacto», ordenó. El comandante, superado en número, hizo lo que se le pedía, pero su mirada seguía siendo desafiante. Con el comandante bajo control, nos acercamos al artefacto. Era aún más extraño y fascinante de cerca. Alejandro lo examinó cuidadosamente. «No es de este mundo», dijo. «No sé cómo llegó aquí, pero su tecnología podría ser tanto un milagro como una maldición». Mientras discutíamos qué hacer, los hombres del comandante comenzaron a regresar. Nos encontramos atrapados entre el artefacto y un grupo de enemigos armados. «No tenemos salida», dijo Martínez, su voz tensa. Pero Alejandro tenía una idea. Tocando el artefacto comenzó a manipular sus símbolos. De repente la cueva se llenó de luz y una onda de energía nos envolvió. En ese instante, algo increíble ocurrió. El artefacto emitió un pulso de energía que nos catapultó fuera de la cueva y nos envolvió en una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, nos encontramos en un lugar completamente diferente, bajo un cielo estrellado y desconocido. Habíamos escapado, pero a un costo desconocido. Nos miramos unos a otros, dándonos cuenta de que la huida de la cordillera había sido solo el comienzo de una aventura mucho más grande y extraña.